Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy charlamos con la ciudad que resiste. Hablamos con ellas de cómo investigar tu barrio paseándolo, bailándolo, mapeándolo. Un universo completo sin tener que salir de tu barrio. Bueno, estamos aquí con la ciudad que resiste. Presentaros si queréis y contamos un poco las prácticas. Bueno, lo vamos acercando. Así. Mi nombre es Luciana Lima, soy arquitecta y formo parte de esta red de colectivas que se llama La Ciudad que Resiste, que nos reunimos desde el 2018. Éramos distintas colectivas, distintos grupos que estábamos trabajando en la Ciudad de La Plata. Ya veníamos muchas. Básicamente somos arquitectas, pero estamos atravesadas de distintas disciplinas, transdisciplinarias, docentes, artistas, músicas, actrices, investigadoras, bueno, madres, deportistas. Venimos de distintos campos, pero lo que nos une en algún punto es la arquitectura y que estamos de alguna manera trabajando en el territorio. Y eso, decidimos entonces reunirnos para potenciarnos, pero en el 2018. Lo que pasa es que después esa reunión de las distintas colectivas, que ahora vamos a contar un poco cuáles son, hizo que ese inicio fuera muy potente, porque veníamos con esas experiencias. Y bueno, yo formo parte de uno de las colectivas que se llama Territorio Tolosa, que es un proyecto de contemplación urbana y transformación barrial, que ya tiene 6 años y que hacemos prácticas en nuestro barrio. Ese es desde donde empezamos a trabajar. Contaría en principio hasta ahí para darle paso a las chicas que cuenten un poco. Bueno, yo soy Elisa de Jams, también soy arquitecta y caigo, digamos, a integrar la ciudad que resiste desde la colectiva Mapas de lo Efímero con Irene Vilmes y bueno, hay un montón de gente que forma parte de los proyectos. En particular, trabajábamos con mapas para mapear lo indetenible en el tiempo, lo intangible, lo que no se ve, ¿no? De los espacios y de los no espacios también. Y bueno, desde algunos de los proyectos muy potentes que tuvimos, que tenía que ver con mapear cómo las mujeres vivimos y percibimos la ciudad. Desde ahí un poco nos vinculamos con las distintas colectivas para activar lo que después fue la ciudad que resiste. Un poco el puntapié, digamos, ese proyecto en particular, aunque tenemos otros de mapeo, pero bueno, ese fue como el más de perspectiva de género que nos metió de lleno en la problemática. Y hubo un evento que nos juntó. Yo soy Silvia Portiansky, también arquitecta, formada en la Facultad de Arquitectura de La Plata, compañera de las chicas docentes. Mi participación en esto tenía que ver con ser parte de una colectiva que es un programa de Nación, Ellas Hacen, que es un programa que se ocupó en el año 2013 de reunir y capacitar mujeres para la producción del hábitat en oficios. No cualquiera, eran mujeres solas, con hijos a cargo, muchas víctimas de violencia de género, y que no se había aplicado en La Plata hasta el 2013, que hubo una tremenda inundación y muchísimas de ellas perdieron sus casas, y en esas mismas condiciones, bueno, el programa lo que hizo fue habilitar la capacitación para la construcción, y hubo la oportunidad de empezar a construir un barrio hecho por ellas y para que ellas habitaran las viviendas.
A partir de ahí, de esa participación y conversando algún día, y había un evento que se llamó el ELAC, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Contemporánea en la facultad, decidimos unirnos con las compañeras, cada una con sus colectivas previas. Hicimos una caminata por el predio de las facultades, próximas a arquitectura, charlas, un mapeo, y ese fue el comienzo, y poco después una exposición acá que duró un mes y empezamos a juntarnos muchísimas más. ¿Cuál era el propósito de juntarse? Sí, un poco ¿O cuál es el detonante? O Que cuál... ya no podíamos estar separadas. No, un poco decir dónde estamos, que estamos en Argentina y estamos totalmente atravesadas por una ola feminista de hace por lo menos 30 años de encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias que nos atraviesa, aparte de la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la reciente ley del aborto, cupo laboral trans, bueno, todas esas leyes que hacen muy poco tiempo en lo contemporáneo, digamos, en nuestra propia vida sucedieron todas estas leyes en 10 años, quiere decir que estamos adentro de un movimiento que no podíamos ser indiferentes, o sea, que te atraviesa. Todo lo que fueron las manifestaciones de Ni Una Menos, el 3J, el 8M, todas las movilizaciones por la ley del aborto, nos reunieron en la calle. Eso fue un poco también de dónde nos teníamos, de dónde nos conocíamos. De hecho, nuestra estética tiene que ver con las marchas. La ciudad que resiste se promueve hacia un urbanismo feminista. Lo que nos reúne es eso, el feminismo y la activación, el activismo, la lucha por preguntarnos cómo sería una ciudad feminista. O sea que la situación, el contexto en el que estamos es fundante. También lo vimos en retrospectiva, porque hay algo de que estamos adentro de la cosa, ¿no? Y tal vez lo podamos leer incluso con mucho más tiempo. Pero esto que cuenta Silvia, que hicimos una muestra en el 2018, en el 2019 sale nuestro primer libro, o sea, fue todo muy rápido, muy potente, porque lo que nos dimos cuenta, y eso que tiene que ver algo de la potencia de lo colectivo, era que yo puedo ser arquitecta, actriz y bailarina, pero ella sale a navegar y ella es docente de comunicación. Y todo ese conocimiento, al final todas teníamos ese conocimiento, compartimos ese conocimiento, compartimos los mapas, compartimos la experiencia de Ellas Hacen, lo de Territorio Tolos, hay algo, ¿no? No sé si... Sí, creo que hay algo también muy interesante que es como que en esto que plantea Lucha, de algún modo la disciplina, más allá de las que somos por ahí docentes o estamos en la facultad, la disciplina nos empezó a quedar chica, ¿no? Me parece que en este desempeño más individual, del desarrollo, digamos, personal, de la arquitectura como más de estudio, ¿no? Nos quedaba como ajeno a todo esto que nos estaba pasando y atravesando y a esta transformación de la vida y de las ciudades. Entonces creo que como arquitectas a muchas, por lo menos sé que a Irene, a mí, aparte a muchas de nosotras nos pasó en no encontrar en ese espacio esa posibilidad de transformación que nos llamó desde jóvenes no sé, a estudiar arquitectura, ¿no? Entonces fue como encontrarnos para poder dar esa posibilidad, me parece. Es que como que no hay una única forma de hacer ciudad ni de vivirla, y ver que desde distintas miradas, poniéndonos a conversar, cada una con sus intereses, ¿no? Ver que la ocupación y la preocupación era ver cómo estamos viviendo en la ciudad, y de distintas ópticas. Es tan grandioso poder juntarse porque suma tanto. Vos hoy decías del aprendizaje, ¿no? Nosotras tratamos de incidir en esto, de hablar de una arquitectura y un urbanismo feminista, y en donde estamos preguntamos qué es para vos una ciudad feminista, y vamos recopilando maquetas de papel con respuestas. Pero a su vez nos alimenta tanto todo esto, que cada una, siguiendo en su aspecto de trabajo cotidiano, va recolectando todo lo que vamos produciendo en ese, como se decía, un crisol, ¿viste? Porque se va cocinando
a partir de miradas diferentes y en contacto con tanta gente todo el tiempo. Y creo que dos cosas más que han sido como repotentes es que también en esto de las luchas y de lo que está sucediendo, la defensa de la educación pública como algo que también nos aunó y nos encontró, y en paralelo a la ciudad que resiste también nos unimos como las guerrinas y otras docentes y otras arquitectas, que también es un espacio como de fuerza y de contención también y de trabajo. Creo que eso y el hecho también de encontrarnos tantas mujeres y disidencias juntas en un espacio como tan saludable que nos es propio, creo que también fue como muy inspirador, ¿no? Sí, inspirador y también esto de reunir los cuerpos. Hubo algo que justo estamos en este lugar, que es donde fue la muestra en el 2019, que durante un mes estuvimos activando el espacio, estuvimos llenando de talleres, de caminatas, de recitales. Hay algo que nos interesa, que es estar por dentro y por fuera de la academia, cruzar los formatos, el arte como herramienta de transformación social, espacial sobre todo, de transformación espacial, porque algo de lo que fuimos haciendo era eso, invitando a dar talleres, llenar un espacio que usualmente, como ven, está tal vez vacío, bueno, llenar de gente, y algo del espíritu también de la diversión, del ocio, de juntarnos a hacer algo que no es solamente estudiar, no es solamente formarnos o dar una charla. Hicimos una asamblea, nos gusta eso de mezclar los formatos, una asamblea en un centro cultural, una clase de filosofía mientras vas caminando, ¿no? Como algo de esto es una búsqueda por correr los formatos establecidos, algo de romper en ese sentido con lo que veníamos de la facultad. Y eso hace que juntarnos, pasarla bien, divertirnos y a su vez de mucha producción. Mucha producción. Y genera muchísima curiosidad. Entonces, el tema de la participación de gente con la que podemos contar cada vez que hacemos una actividad es fantástica, porque hay mucha curiosidad por saber qué es el urbanismo feminista, y nosotras nos lo preguntamos todos los días, ¿no? Porque es algo que no existe en sí, per se. Pero si tiene que ver con más cantidad de participación, de personas participando y de pensando cómo sería vivir mejor, lo vamos haciendo mientras. O al menos de otra manera. O al menos de otra manera, o sintiéndonos parte, ¿no? No hay cosa peor que sentirte viendo de afuera cómo pasan las cosas. Así que por curiosidad se suma mucha gente y nos preguntan, ¿y qué es esto? Entonces ya se suman y... ¿A qué se suman? O sea, pones ejemplos para alguien que no... Hacemos, por ejemplo, talleres para municipios que quieren comenzar a hablar de estos temas con la propia gestión. Caminatas urbanas, como hicimos ahora en Meridiano Quinto, que es un barrio fundacional de La Plata. Y en esas caminatas recorremos lugares emblemáticos y la gente del lugar va contando, o nosotros vamos estudiando cosas para contarle a la gente invitada que nos acompaña, y terminamos haciendo un mapeo colectivo donde cada uno dibuja, escribe, pega papeles que puedan dar cuenta de esa experiencia. O sea que nos queda una bitácora de 4 metros por 1 que podemos ir leyendo, donde vemos todo lo que ocurrió o todo lo que las personas percibieron que ocurrió en ese momento, o lo que les vino a la memoria sobre el barrio, el conocimiento. También en esas caminatas que, bueno, por ahí vos, Lucha, que tenés mucha experiencia en caminatas, lo podés contar mejor, pero los señalamientos artísticos, que es muy fuerte, porque ahí aparece la participación ciudadana, y rescatar también las memorias de los lugares, las historias de los lugares, las personas invisibilizadas en estos lugares. Entonces me parece que eso es como muy constructivo de la identidad barrial, que es algo que trabaja mucho Territorio Tolosa, por eso me gusta. Sí, hay algo que en principio lo que nos dimos cuenta es que la idea de conocer caminando, la idea de atravesar el espacio con el cuerpo, la idea de conocer con otros, primero esta idea de
los distintos puntos de vista, las distintas miradas, perspectivas. Por eso esto que dice Silvia de que no proponemos una idea o un modelo de cómo es la ciudad feminista, sino que es una búsqueda, es un motor, y en ese andar hay una propuesta de la demora, de la sensibilidad, de poder ver lo que hay, ¿no? Hacer presente lo que hay, ir a marcar lo que ya estaba ahí. Esa es una herramienta de trabajo, ¿no? Que a veces nosotros decimos eso, pasamos por alto, vamos a toda velocidad en una ciudad que nos propone eso de ir de un lado al otro para producir, para consumir, y entonces en el detener, en el demorar, ya ahí hay una acción performática para parar y contemplar, para parar y ver. Esa es una herramienta de trabajo que en algún punto es para nosotras revolucionaria, porque en la propuesta de que hay que construir metros cuadrados, ¿no? Bueno, no, nosotras decimos no hay que construir, hay que parar y ver. Hay algo que la pandemia lo hizo de pronto. Bueno, nosotros estábamos en esa situación previamente diciendo, bueno, hay que parar. Y en ese, cuando parás ahí, empezás a percibir eso que ya estaba ahí. Y desde el urbanismo feminista, desde la ciudad que resiste, queremos ver eso, cómo hemos sido invisibilizadas, cómo las mujeres y disidencias no somos libres de usar el espacio público, cómo se manifiesta en cada metro cuadrado el poder, la violencia, la ciudad de la competencia. Digo, ahí cuando caminás das una vuelta a la manzana y se ve la historia de la ciudad, y eso lo vemos todo el tiempo, no es un discurso. Nosotras construimos teoría desde esas prácticas, eso es lo que nos ayuda a ir aprendiendo también, aprendemos con el cuerpo. Y entonces en ese también nos encontramos en estas construcciones colectivas que hay otras ciudades, otros modos de organizarse que tienen que ver con esto, con los modos de cómo se organizan en las artes, los grupos, lo colaborativo, lo comunitario, en las marchas, cómo caminamos juntas sin miedo, cómo aprendimos de los encuentros, de dónde aprendemos también. Ahí hay una propuesta ideológica, política, que tiene que ver desde dónde, qué vamos a visibilizar, qué vamos a poner en valor, ¿no? Y eso es como descubrir el velo de lo que, o dar vuelta un poco las escalas. Que trabajamos también con eso, que tomamos de eso a Jane Jacobs, una urbanista de los años 60, que propone el concepto de proximidad y propone esta idea de conocer desde el encontrarnos en el espacio público, no la idea de seguridad, de las rejas, de las cámaras, del control, sino la seguridad que tiene que ver con los lazos sociales, con la confianza, con la construcción de confianza. Con el habitar. Con la calle llena de gente, no hay nada más seguro, ¿no? Y pensando en las derivas, por ejemplo, bueno, nosotros las llamamos derivas, caminatas. ¿Quién toma voz? Se producen esas derivas como si fueran capas o propuestas de capas sobre un mismo territorio. O sea, cuando vos propones la deriva, se hace en plan, hoy haremos una deriva más clásica sobre comercio, o hoy haremos una deriva con una propuesta de lectura, o es una deriva investigativa sobre un papel, o sea, como sobre un marco completamente blanco. Hay unas propuestas de hitos, de paradas con alguien que toma voz, que es lo que nosotros llamaríamos revista caminada, que es como un grupo de gente que viene, que no sabe mucho, hace una deriva donde, de manera como un poco teatral, en cada hito una persona enuncia. O sea, puede ser como alguien de una comunidad o un lugar que cerró y que alguien va a contar. O sea, digamos, se produce como una narrativa un poco teatralizada en ese. Pero hay otras derivas que tienen un formato mucho más investigativo o que no funcionan con esta cosa de capas, un poco por saber cómo lo estabais y qué sale de ahí después y qué pasa con eso que sale de ahí, que a veces no es tanto lo que sale en el papelito, sino lo que sale de los lazos que se han producido, ¿no? Que sale un emplazarse a hacer otra cosa. Sí, quieren... Es un poco multicapa en general, como la ciudad misma y como nosotras que también venimos de estas distintas colectivas. Entonces hay un poco esos ejes, ¿no? El eje
más puesto en paradas que tienen que ver con situaciones de leer la violencia de género o cómo las mujeres vivimos la ciudad. Hay otras que son más de rescate de memoria y de la historia o incluso patrimonial. Otras que tienen que ver con leer el poder, con leer el mercado, con leer las realidades que vamos viendo, ¿no? Las pujas de poder que se dan en la ciudad, la producción de hábitat, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, la accesibilidad. O sea, en realidad son un poco todas esas capas que van surgiendo en la misma caminata, y si bien hay paradas, ¿no?, que están un poco pensadas en función de poder hablar todos estos temas, por supuesto que está abierto a que sucedan otras cosas en el transcurso de la misma deriva y de los participantes, ¿no?, con también sus saberes, sus historias, sus experiencias y sus relaciones con el barrio, porque muchas veces no somos nosotras las que habitamos ese barrio, sino que también bueno, es un poco a veces ir de visitante, entre comillas, y tratar de ver con esa mirada extrañada o con esa mirada de afuera también lo que hay, ¿no? Es como leer la historia, el proceso del tiempo, ¿no? Son los layers de la fundación del barrio y lo que fue pasando en lo sucesivo. A veces cuando pasamos y vemos un cartel que muestra un render hermoso que dice aquí se construirá, y vos ves lo que se va a destruir primero, ¿no? Y no porque no tenga, estoy a favor de la renovación urbana, pero en términos de qué, ¿no? No de los procesos especulativos y de los procesos de gentrificación, porque tienen costos, ambos tienen costos. Entonces, bueno, vamos mirando todo esto. Y a veces, creo, ¿no? Cada uno se va con todo lo que escuchó y al tiempo vas como uniendo y vas como amasando, se va haciendo el fermento de esa lectura general de todas aquellas cosas que pasan en un mismo momento y en un mismo lugar, ¿no? Toda la suma de esas cosas que se juntaron. Pero bueno, la capa de memoria, la capa social y la capa también natural, esto de ver, de observar también. Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy charlamos con la ciudad que resiste. Hablamos con ellas de cómo investigar tu barrio paseándolo, bailándolo, mapeándolo. Un universo completo sin tener que salir de tu barrio. Bueno, estamos aquí con la ciudad que resiste. Presentaros si queréis y contamos un poco las prácticas. Bueno, lo vamos acercando. Así. Mi nombre es Luciana Lima, soy arquitecta y formo parte de esta red de colectivas que se llama La Ciudad que Resiste, que nos reunimos desde el 2018. Éramos distintas colectivas, distintos grupos que estábamos trabajando en la Ciudad de La Plata. Ya veníamos muchas. Básicamente somos arquitectas, pero estamos atravesadas de distintas disciplinas, transdisciplinarias, docentes, artistas, músicas, actrices, investigadoras, bueno, madres, deportistas. Venimos de distintos campos, pero lo que nos une en algún punto es la arquitectura y que estamos de alguna manera trabajando en el territorio,
y eso, decidimos entonces reunirnos para potenciarnos, pero en el 2018. Lo que pasa es que después esa reunión de las distintas colectivas, que ahora vamos a contar un poco cuáles son, hizo que ese inicio fuera muy potente, porque veníamos con esas experiencias. Y bueno, yo formo parte de uno de los colectivos que se llama Territorio Tolosa, que es un proyecto de contemplación urbana y transformación barrial, que ya tiene 6 años, y que hacemos prácticas en nuestro barrio. Ese es desde donde empezamos a trabajar. Contaría en principio hasta ahí para darle paso a las chicas que cuenten un poco. Bueno, yo soy Elisa de Jams, también soy arquitecta y caigo, digamos, a integrar la ciudad que resiste desde la colectiva Mapas de lo Efímero, con Irene Vilmes y bueno, hay un montón de gente que forma parte de los proyectos. En particular, trabajábamos con mapas para mapear lo indetenible en el tiempo, lo intangible, lo que no se ve, ¿no? de los espacios y de los no espacios también. Y bueno, desde algunos de los proyectos muy potentes que tuvimos, que tenía que ver con mapear cómo las mujeres vivimos y percibimos la ciudad, desde ahí un poco nos vinculamos con las distintas colectivas para activar lo que después fue la ciudad que resiste. Un poco el puntapié, digamos, ese proyecto en particular, aunque tenemos otros de mapeo, pero bueno, ese fue como el más de perspectiva de género que nos metió de lleno en la problemática. Y hubo un evento que nos juntó. Yo soy Silvia Portiansky, también arquitecta, formada en la Facultad de Arquitectura de La Plata, compañera de las chicas docentes. Mi participación en esto tenía que ver con ser parte de una colectiva que es un programa de Nación, Ellas Hacen, que es un programa que se ocupó en el año 2013 de reunir y capacitar mujeres para la producción del hábitat en oficios. No cualquiera, eran mujeres solas, con hijos a cargo, muchas víctimas de violencia de género, y que no se había aplicado en La Plata hasta el 2013, que hubo una tremenda inundación y muchísimas de ellas perdieron sus casas, y en esas mismas condiciones, bueno, el programa lo que hizo fue habilitar la capacitación para la construcción, y hubo la oportunidad de empezar a construir un barrio hecho por ellas y para que ellas habitaran las viviendas. A partir de ahí, de esa participación y conversando algún día, y había un evento que se llamó el ELAC, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Contemporánea en la facultad, decidimos unirnos con las compañeras, cada una con sus colectivas previas. Hicimos una caminata por el predio de las facultades, próximas a arquitectura, charlas, un mapeo, y ese fue el comienzo, y poco después una exposición acá que duró un mes y empezamos a juntarnos muchísimas más. ¿Cuál era el propósito de juntarse? Sí, un poco. ¿O cuál es el detonante? O que ya no podíamos estar separadas. No, un poco decir dónde estamos, que estamos en Argentina y estamos totalmente atravesadas por una ola feminista de hace por lo menos 30 años de encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias que nos atraviesa, aparte de la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la reciente ley del aborto, cupo laboral trans, bueno, todas esas leyes que hacen muy poco tiempo en lo contemporáneo, digamos, en nuestra propia vida sucedieron todas estas leyes en 10 años, quiere decir que estamos adentro de un movimiento que no podíamos ser indiferentes, o sea, que te atraviesa. Todo lo que fueron las manifestaciones de Ni Una Menos, el 3J, el 8M, todas las movilizaciones por la ley del aborto, nos reunieron en la calle. Eso fue un poco también de dónde nos teníamos, de dónde nos conocíamos. De hecho, nuestra estética tiene que ver con las marchas. La ciudad que resiste se promueve hacia un urbanismo feminista. Lo que nos reúne es eso, el feminismo y la activación, el activismo, la lucha por preguntarnos cómo sería una ciudad feminista. O sea que la situación, el contexto en el que estamos es fundante.
también lo vimos en retrospectiva, porque hay algo de que estamos adentro de la cosa, ¿no? Y tal vez lo podamos leer incluso con mucho más tiempo. Pero esto que cuenta Silvia, que hicimos una muestra en el 2018, en el 2019 sale nuestro primer libro, o sea, fue todo muy rápido, muy potente, porque lo que nos dimos cuenta, y eso que tiene que ver algo de la potencia de lo colectivo, era que yo puedo ser arquitecta, actriz y bailarina, pero ella sale a navegar y ella es docente de comunicación. Y todo ese conocimiento, al final todas teníamos ese conocimiento, compartimos ese conocimiento, compartimos los mapas, compartimos la experiencia de Ellas Hacen, lo de Territorio Tolos. ¿Hay algo, no? No sé si... Sí, creo que hay algo también muy interesante, que es como que en esto que plantea Lucha, en algún modo la disciplina, más allá de las que somos por ahí docentes o estamos en la facultad, la disciplina nos empezó a quedar chica, ¿no? Me parece que en este desempeño más individual, del desarrollo, digamos, personal, de la arquitectura como más de estudio, ¿no? Nos quedaba como ajeno a todo esto que nos estaba pasando y atravesando, y a esta transformación de la vida y de las ciudades. Entonces creo que como arquitectas, a muchas, por lo menos sé que a Irene, a mí, aparte a muchas de nosotras nos pasó en no encontrar en ese espacio esa posibilidad de transformación que nos llamó desde jóvenes no sé, a estudiar arquitectura, ¿no? Entonces fue como encontrarnos para poder dar esa posibilidad, me parece. Es que como que no hay una única forma de hacer ciudad ni de vivirla, y ver que desde distintas miradas, poniéndonos a conversar, cada una con sus intereses, ¿no? Ver que la ocupación y la preocupación era ver cómo estamos viviendo en la ciudad, y de distintas ópticas. Es tan grandioso poder juntarse porque suma tanto. Vos hoy decías del aprendizaje, ¿no? Nosotras tratamos de incidir en esto, de hablar de una arquitectura y un urbanismo feminista, y en donde estamos preguntamos qué es para vos una ciudad feminista, y vamos recopilando maquetas de papel con respuestas. Pero a su vez nos alimenta tanto todo esto, que cada una, siguiendo en su aspecto de trabajo cotidiano, va recolectando todo lo que vamos produciendo en ese, como se decía, un crisol, ¿viste? Porque se va cocinando a partir de miradas diferentes y en contacto con tanta gente todo el tiempo. Y creo que dos cosas más que han sido como repotentes, es que también en esto de las luchas y de lo que está sucediendo, la defensa de la educación pública como algo que también nos aunó y nos encontró, y en paralelo a la ciudad que resiste también nos unimos como las guerrinas y otras docentes y otras arquitectas, que también es un espacio como de fuerza y de contención también y de trabajo. Creo que eso, y el hecho también de encontrarnos tantas mujeres y disidencias juntas en un espacio como tan saludable que nos es propio, creo que también fue como muy inspirador, ¿no? Sí, inspirador, y también esto de reunir los cuerpos. Hubo algo que justo estamos en este lugar, que es donde fue la muestra en el 2019, que durante un mes estuvimos activando el espacio, estuvimos llenando de talleres, de caminatas, de recitales. Hay algo que nos interesa, que es estar por dentro y por fuera de la academia, cruzar los formatos, el arte como herramienta de transformación social, espacial sobre todo, de transformación espacial, porque algo de lo que fuimos haciendo era eso, invitando a dar talleres, llenar un espacio que usualmente, como ven, está tal vez vacío, bueno, llenar de gente, y algo del espíritu también de la diversión, del ocio, de juntarnos a hacer algo que no es solamente estudiar, no es solamente formarnos o dar una charla. Hicimos una asamblea, nos gusta eso de mezclar los formatos, una asamblea en un centro cultural, una clase de filosofía mientras vas caminando, ¿no? Como algo de esto es una búsqueda por correr los formatos establecidos, algo de romper en ese sentido con lo que veníamos de la facultad. Y eso hace que juntarnos, pasarla bien, divertirnos y a su vez
de mucha producción. Mucha producción. Genera muchísima curiosidad. Entonces, el tema de la participación de gente con la que podemos contar cada vez que hacemos una actividad es fantástica, porque hay mucha curiosidad por saber qué es el urbanismo feminista, y nosotras nos lo preguntamos todos los días, ¿no? Porque es algo que no existe en sí, per se, pero si tiene que ver con más cantidad de participación, de personas participando y de pensando cómo sería vivir mejor, lo vamos haciendo mientras. O al menos de otra manera. O al menos de otra manera, o sintiéndonos parte, ¿no? No hay cosa peor que sentirte viendo de afuera cómo pasan las cosas. Así que por curiosidad se suma mucha gente y nos preguntan, ¿y qué es esto? Entonces ya se suman y... ¿A qué se suman? O sea, pones ejemplos para alguien que no... Hacemos, por ejemplo, talleres para municipios que quieren comenzar a hablar de estos temas con la propia gestión. Caminatas urbanas, como hicimos ahora en Meridiano Quinto, que es un barrio fundacional de La Plata, y en esas caminatas recorremos lugares emblemáticos y la gente del lugar va contando, o nosotros vamos estudiando cosas para contarle a la gente invitada que nos acompaña, y terminamos haciendo un mapeo colectivo donde cada uno dibuja, escribe, pega papeles que puedan dar cuenta de esa experiencia. O sea que nos queda una bitácora de 4 metros por 1 que podemos ir leyendo, donde vemos todo lo que ocurrió o todo lo que las personas percibieron que ocurrió en ese momento, o lo que les vino a la memoria sobre el barrio, el conocimiento. También en esas caminatas que, bueno, por ahí vos, Lucha, que tenés mucha experiencia en caminatas, lo podés contar mejor, pero los señalamientos artísticos, que es muy fuerte, porque ahí aparece la participación ciudadana, y rescatar también las memorias de los lugares, las historias de los lugares, las personas invisibilizadas en estos lugares. Entonces me parece que eso es como muy constructivo de la identidad barrial, que es algo que trabaja mucho Territorio Tolosa, por eso me gusta. Sí, hay algo que en principio lo que nos dimos cuenta es que la idea de conocer caminando, la idea de atravesar el espacio con el cuerpo, la idea de conocer con otros, primero esta idea de los distintos puntos de vista, las distintas miradas, perspectivas, por eso esto que dice Silvia de que no proponemos una idea o un modelo de cómo es la ciudad feminista, sino que es una búsqueda, es un motor, y en ese andar hay una propuesta de la demora, de la sensibilidad, de poder ver lo que hay, ¿no? Hacer presente lo que hay, ir a marcar lo que ya estaba ahí. Esa es una herramienta de trabajo, ¿no? Que a veces nosotros decimos eso, pasamos por alto, vamos a toda velocidad en una ciudad que nos propone eso de ir de un lado al otro para producir, para consumir, y entonces en el detener, en el demorar, ya ahí hay una acción performática para parar y contemplar, para parar y ver. Esa es una herramienta de trabajo que en algún punto es para nosotras revolucionaria, porque en la propuesta de que hay que construir metros cuadrados, ¿no? Bueno, no, nosotras decimos no hay que construir, hay que parar y ver. Hay algo que la pandemia lo hizo de pronto. Bueno, nosotros estábamos en esa situación previamente diciendo, bueno, hay que parar. Y en ese, cuando parás ahí, empezás a percibir eso que ya estaba ahí. Y desde el urbanismo feminista, desde la ciudad que resiste, queremos ver eso, cómo hemos sido invisibilizadas, cómo las mujeres y disidencias no somos libres de usar el espacio público, cómo se manifiesta en cada metro cuadrado el poder, la violencia, la ciudad de la competencia. Digo, ahí cuando caminás das una vuelta a la manzana y se ve la historia de la ciudad, y eso lo vemos todo el tiempo, no es un discurso. Nosotras construimos teoría desde esas prácticas, eso es lo que nos ayuda a ir aprendiendo también, aprendemos con el cuerpo. Y entonces en ese también nos encontramos en estas construcciones colectivas que hay otras ciudades, otros modos de organizarse que tienen que ver con esto, con los modos de cómo se organizan en las artes, los grupos, lo colaborativo, lo comunitario, en las marchas, cómo caminamos juntas sin miedo, cómo aprendimos de los encuentros, de dónde aprendemos también
ahí hay una propuesta ideológica, política, que tiene que ver desde dónde, qué vamos a visibilizar, qué vamos a poner en valor, ¿no? Y eso es como descubrir el velo de lo que, o dar vuelta un poco las escalas. Que trabajamos también con eso, que tomamos de eso a Jane Jacobs, una urbanista de los años 60, que propone el concepto de proximidad y propone esta idea de conocer desde el encontrarnos en el espacio público, no la idea de seguridad de las rejas, de las cámaras, del control, sino la seguridad que tiene que ver con los lazos sociales, con la confianza, con la construcción de confianza. Con el habitar. Con la calle llena de gente, no hay nada más seguro, ¿no? Y pensando en las derivas, por ejemplo, bueno, nosotros las llamamos derivas, caminatas. ¿Quién toma voz? Se producen esas derivas como si fueran capas o propuestas de capas sobre un mismo territorio. O sea, cuando vos propones la deriva, se hace, en plan, hoy haremos una deriva más clásica sobre comercio, o hoy haremos una deriva con una propuesta de lectura, o es una deriva investigativa sobre un papel, o sea, como sobre un marco completamente blanco. Hay unas propuestas de hitos, de paradas con alguien que toma voz, que es lo que nosotros llamaríamos revista caminada, que es como un grupo de gente que viene, que no sabe mucho, hace una deriva donde, de manera como un poco teatral, en cada hito una persona enuncia. O sea, puede ser como alguien de una comunidad o un lugar que cerró y que alguien va a contar. O sea, digamos, se produce como una narrativa un poco teatralizada pero hay otras derivas que tienen un formato mucho más investigativo o que no funcionan con esta cosa de capas, un poco por saber cómo lo estabais y qué sale de ahí después y qué pasa con eso que sale de ahí, que a veces no es tanto lo que sale en el papelito, sino lo que sale de los lazos que se han producido, ¿no? Que sale un emplazarse a hacer otra cosa. Sí, quieren... Es un poco multicapa en general, como la ciudad misma y como nosotras que también venimos de estas distintas colectivas. Entonces hay un poco esos ejes, ¿no? El eje más puesto en paradas que tienen que ver con situaciones de leer la violencia de género o cómo las mujeres vivimos la ciudad. Hay otras que son más de rescate de memoria y de la historia o incluso patrimonial. Otras que tienen que ver con leer el poder, con leer el mercado, con leer las realidades que vamos viendo, ¿no? Las pujas de poder que se dan en la ciudad, la producción de hábitat, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, la accesibilidad. O sea, en realidad son un poco todas esas capas que van surgiendo en la misma caminata, y si bien hay paradas, ¿no? Que están un poco pensadas en función de poder hablar todos estos temas, por supuesto que está abierto a que sucedan otras cosas en el transcurso de la misma deriva y de los participantes, ¿no? Con también sus saberes, sus historias, sus experiencias y sus relaciones con el barrio, porque muchas veces no somos nosotras las que habitamos ese barrio, sino que también bueno, es un poco a veces ir de visitante, entre comillas, y tratar de ver con esa mirada extrañada o con esa mirada de afuera también lo que hay, ¿no? Es como leer la historia, el proceso del tiempo, ¿no? Son los layers de la fundación del barrio y lo que fue pasando en lo sucesivo. A veces cuando pasamos y vemos un cartel que muestra un render hermoso que dice aquí se construirá, y vos ves lo que se va a destruir primero, ¿no? Y no porque no estoy a favor de la renovación urbana, pero en términos de qué, ¿no? De los procesos especulativos y de los procesos de gentrificación, porque tienen costos, ambos tienen costos. Entonces, bueno, vamos mirando todo esto. Y a veces, creo, ¿no? Cada uno se va con todo lo que escuchó y al tiempo vas como uniendo y vas como amasando, se va haciendo el fermento de esa lectura general de todas aquellas cosas que pasan en un mismo momento y en un mismo lugar, ¿no? Toda la suma de esas cosas que
se juntaron. Pero bueno, la capa de memoria, la capa social y la capa también natural, esto de ver, de observar también qué hace la naturaleza, cuál es la naturaleza en la ciudad, quiénes somos o quién es naturaleza, ¿no? Eso también es muchas veces un tema. Sí, en general nosotras las llamamos recorridos urbanos o caminatas porque tal vez deriva es quien se deja llevar por un recorrido que es incierto. Y nosotros trabajamos, en general, trabajamos sobre un planteo del recorrido, estudiamos previamente, tiene un diseño ese recorrido y tiene paradas. Y depende de qué querramos trabajar, si es solamente recorrido, si es performático, si va a tener auriculares para mientras tanto ir escuchando, si es filosófica, si es poética, si tiene que ver con que nos vamos a detener y alguien va a cantar en el puente, o si vamos a ver cómo se está algo por demoler, o si estudiamos un barrio, entonces vamos a contactar con distintos referentes, porque eso nos parece súper importante. Cuando trabajamos, por ejemplo, cuando trabajo en Tolosa, es mi barrio, entonces en algún sentido conozco ese, pero si no, si llegás a un lugar, bueno, lo primero es ponernos a trabajar en común con quienes ya están activando el territorio, eso nos parece que es súper importante, ir a favor, digamos, de eso. No arrasar, no colonizar, sino intentar entramar, pero y potenciar eso también. Sí, y que tiene que ver entonces que cada caminata va a tener que ver con hay decisiones previas, como por ejemplo esta que hicimos en Meridiano Quinto, que tiene que ver con un proyecto que es dentro de nuestro proyecto de extensión, somos parte de un proyecto de extensión que se llama Arte, Género y Espacio Público, en donde estamos haciendo recorridos y mapeos y conocimientos de distintos barrios en distintos puntos de la ciudad. En este caso fue en Meridiano Quinto. Entonces, durante un mes estamos trabajando, yendo a centros culturales. Nos pasa que la ciudad de La Plata es una ciudad pequeña y tenemos contactos y entonces conocemos a quién está trabajando. No es complejo hacer eso. La ciudad de La Plata es una ciudad universitaria con mucha producción artística, en donde estamos acostumbrades a trabajar colectivamente. Y alguien hace el flyer, alguien hace lo sonoro, alguien va a comprar la producción es colectiva, comunitaria y es simple. No es burocrática en algún punto, ¿no? Cuando te manejás con nuestros niveles. Cuando te manejás en el sentido por fuera de lo académico. Es menos compleja, digamos, no tenés que mandar a pedir y que te... Digo, como fue también un poco acá, hicimos una muestra acá, nos abren el lugar y no es tan complejo, no hay que pedir con una carta 2 meses antes, se dan las cosas, es menos. Pero bueno, las caminatas son una herramienta de trabajo. Y por ejemplo en esta producción de mapas, después hacemos una lectura colectiva del mapa en muchos casos cuando depende de cómo dé el tiempo, pero también es otra herramienta. No solo la experiencia de haber ido a observar y contemplar, sino después producir un mapa y después hacer una lectura colectiva de ese mapa. Ahí se densifica algo de que vio, que experimentó, y ahí hay gente que vive de hace 3 generaciones en el barrio y tiene una experiencia que se suma al que llega hoy por primera vez. Esa mezcla también nos interesa de sumar. También está la producción del informe final, si es parte de la academia. La lectura del mapa y toda la experiencia nos sirve para ir compendiando el proceso, entonces a partir de ahí obtuvimos un montón de material, filmamos, tomamos fotografías, vemos todo lo escrito, los audios, y de ahí surge lo que podemos escribir. ¿Quién participa de las caminatas? En general, trabajamos con centros culturales, ¿no? Que son como un poco el corazón del barrio desde este punto de vista de convocar, ¿no? de identidad también. Así que en general, sobre todo en esta etapa, estamos trabajando con centros culturales. A partir de ahí se abren nuevos lazos, porque los centros culturales tienen también distintas patas, y la biblioteca, o bueno, distintas
colectivas también que trabajan con los centros culturales, entonces es siempre ir potenciando esos vínculos y abriendo nuevas redes. Y al final tenés que volver siempre al barrio. Sí, está interesante como eso, trabajar desde los centros culturales, que son algo que funcionó acá en Argentina, que eran los clubes de barrio, eran nodos de encuentro social, barrial. Bueno, acá en la Ciudad de La Plata los centros culturales vienen un poco a reponer esto de puntos de encuentro. Entonces ahí nos interesa trabajar con esos espacios, y este proyecto que estamos trabajando ahora, que se llama Proyecto Veredas, que piensa en el espacio intermedio entre el afuera y el adentro del centro cultural, como este espacio de transición, la vereda. Nos interesa reflexionar sobre cómo volvernos a encontrar en el espacio público, cómo encontrarnos en la vereda. Es una de las preguntas que nos mueve. Sí, que además surgió mucho después de la pandemia, ¿no? O sea, cómo nos revinculamos, cómo reactivamos el barrio, cómo se vuelve a la vida colectiva, cómo se vuelve a habitar el espacio público. Ese fue un poco el puntapié para empezar a trabajar de esta manera. Y bueno, sí, fortalecer estos lazos barriales y ayudar también, porque en nuestra ciudad esto es muy particular, que los centros culturales, sobre todo con quienes trabajamos, son en general autogestivos y están en un momento también que necesitan, digamos, esto mismo, ¿no? de reactivación. Entonces, bueno, también desde ahí creemos que es un lugar clave. Y habéis mencionado que en concreto las que estamos aquí somos arquitectas, pero que ahí forma parte de la red otras muchas mujeres de otras disciplinas, ¿no? O que muchas somos varias cosas a la vez, ¿no? Y que una parte de ese desafío es también correrte, ¿no? del lugar, ¿no? Es decir, cuando soy madre solo puedo ser madre, cuando soy arquitecta solo voy de negro, cuando o sea, ¿no? Como que uno tiene una cierta esquizofrenia que le han enseñado como que no puede ser, ¿no? Sí. Creo que una parte del feminismo o de los postulados de cómo ser es un poco romper todas esas cosas, pero me interesaba la pregunta de cómo acercar las diversas artes, ¿no? O cómo se juntan en una deriva o en cualquier otra de las experiencias, ¿no? Cómo van dialogando las diferentes disciplinas, sabiendo que es verdad que la arquitectura es un lugar más fácil donde, o sea, tenemos una predisposición nosotras por nuestra formación, que es mucho más, ¿no? diversa. Solemos ser capaces de dialogar, pero no siempre es obvia, ¿no? Porque al final son también a veces parcelas muy estancas y no, por conocer un poco cómo se va tejiendo eso entre las diversas artes y qué relación, cómo se ponen un poco a disposición del conocimiento del espacio, cuando ¿no? Cómo esas otras disciplinas nos ayudan a poner cuerpo, nosotros sabemos dibujar, sabemos fotografiar, sabemos tomar notas, sabemos sistematizar, pero otras artes, ¿no? Y otras disciplinas hacen cosas un poco increíbles. Sí, y que siempre creen que nosotras somos las que sabemos porque sabemos agarrar el lápiz. Sin embargo, nos han aportado un montón y recíprocamente, ¿no? Trabajamos con trabajadoras sociales, con la Facultad de Trabajo Social, que nos ayudó a poner una mirada de cómo preguntar a los vecinos del barrio en una caminata qué preguntas fundamentales podíamos hacernos con relación a cómo usamos la vereda, qué valor tiene la vereda, cómo era la vereda en su historia de infancia, cómo es la vereda hoy, cómo eran los frentes de las casas, que tenían porche y te podías asomar un poquito para adentro y ver qué pasaba y por qué ahora tienen todas rejas sobre las líneas municipales. Bueno, ellas nos ayudaron muchísimo a comprender eso. Trabajamos con una red de una colectiva de abogadas también, con las que podemos preguntar un montón de cosas, que se súper entusiasman con mirar la ciudad, porque si hay algo que podemos hacer es despertar esa curiosidad, hacer un clic en algo que uno ve todos los días pero no le prestó atención. Entonces, con todos ellos caminamos de esa manera, y los que no tienen la formación de arquitectura hoy se sorprenden. Mira lo que hay arriba de la marquesina, porque uno mira a la altura de su vista nada más. Con periodistas trabajamos también, que bueno, le ponen una mirada de crónicas a los trabajos después, y se supercompan con... Es que mirar la ciudad y es como hacer turismo.
un día de trabajo. Es súper lindo y a todo el mundo le gusta. Así que con lo de la arquitectura se entusiasman todos. Y con las otras disciplinas nosotros nos entusiasmamos porque nos aportan un montón de... complementan las miradas de cosas que no sabemos, por supuesto. No sabemos indagar a una persona, no sabemos hacer una entrevista, no sabemos preguntar. Y bueno, nos van ayudando y súper aprovechamos todo. Sí, hay algo, a mí en mi experiencia, a mí hablo en primera persona porque me atraviesa el cuerpo, que durante 20 años me dediqué a las artes escénicas, aparte de ser arquitecta, soy actriz, bailarina. Bueno, Silvia es artista plástica, Elisa es fotógrafa, otra compañera es cantante, es deportista. Eso, digo, la experiencia de la singular del cuerpo, en mi caso, de haber trabajado durante 20 años colectivamente, de ahí aprendo lo colectivo, por ejemplo. La arquitectura también te enseña a trabajar colectivamente, te hacen grupos, pero la experiencia de trabajar en grupo, de pasar días ensayando, de construir la escena, hace a mí, por ejemplo, que me interesa mucho y trabajamos en Territorio Tolosa, que es construir escenas efímeras en la ciudad, ir a montar esa escena y que transforma el espacio por un momento. Esa transformación efímera es una posibilidad de construir un urbanismo que no requiere de planes a 20 años o que venga o que exista el aporte económico para transformar la ciudad. Entonces entendimos que podemos hacer y transformar desde las microacciones o de estas escenas poéticas que dejan una memoria en el barrio, ¿no? Por ejemplo, hicimos una caminata que 300 personas atravesamos un puente en Tolosa, que en ese momento estaba interrumpido el tren y pudimos atravesar. Esa experiencia es transformadora e inolvidable e inédita, porque no va a volver a ocurrir porque el tren ya ahora circula, digo. Entonces van quedando en la memoria de los barrios esto que pasa en un grupo de personas un sábado a las 10 de la mañana mirando. ¿Qué hacen esas personas mirando a esta hora que detienen el tiempo? Que esa pregunta que abre, de pronto nosotras también estamos siendo vistas. Nosotras como arquitectas o como vecinas o como artistas estamos interrumpiendo un cotidiano en un barrio y a su vez eso, vamos a mirar y estamos siendo miradas. Esa también experiencia nos parece interesante y ahí hay un cruce, ¿no? Vamos caminando, una de las compañeras saca una guitarra, canta una canción en un mural de Joana Ramallo, una mujer víctima del femicidio, ¿no? Entonces ahí se reúnen varias capas. Después también es muy interesante cómo estas acciones efímeras, que bueno, desde Mapas de lo Efímero nos encanta trabajar porque lo efímero no es tan efímero, o sea, lo podemos rescatar. Hoy en día, más que nunca, esto de generar un material, un contenido que puede ser luego rescatado, republicado y digamos, y plasmado, digamos, en otros formatos y en otros espacios. Y cómo trabajar esto con la capa de la memoria, ¿no? Y en este sentido, renombrar una calle, que el otro día hicimos un acto simbólico de renombrar una calle y alguien me preguntaba, ¿pero ¿y van a hacer la gestión ante el municipio? La verdad no es algo que nos interese, pero ya sabemos que hay gente interesada en el barrio en llevar a un plano formal ese hecho simbólico que ya fue una transformación en el barrio, ya sucedió y ya está y permanece, más allá de que luego se hagan o no las gestiones, digamos, burocráticas para que sea formalmente aceptada como tal. Pero bueno, digo, los hechos muchas veces están por delante de lo que luego se pueda o no formalizar, ¿no? Y en vuestra práctica, esta es una pregunta un poco, no sé cómo formularla, como esta cosa de que el urbanismo feminista es un concepto que está explotando ahora, que yo siento que muchas ya lo teníamos en parte muy incorporado, pero que no lo habíamos, yo formé parte de un colectivo que se llamaba Laboratorio Urbano, de chicas, que nació en la facultad, que nos íbamos a los barrios con esta vocación como de superar la frontera entre lo técnico y lo social, ¿no? Como
que es más un abordaje más clásico, pero que ya de por sí era muy diferente de otras prácticas, ¿no? Cómo te acercabas, cómo escuchabas, cómo disponías de otro tiempo, cómo ponías tu tiempo, o sea, como que tiene que ver mucho con cómo hacemos las cosas las mujeres y cómo tenemos otras maneras. Y entonces, en este recorrido que vosotros estáis haciendo, teniendo en cuenta que esta nueva nomenclatura de urbanismo feminista también está un poco en pugna, en el sentido que no todos leemos lo mismo en esa etiqueta. ¿Qué destacaríais vosotras, o sea, sí, en esa definición o en esa? Por ejemplo, hay veces que lo que más resalta de cara a las municipalidades o cuando alguien hace un encargo de un estudio cualitativo o algo así, es la cuestión securitaria, ¿no? Y entonces, o esta cosa como de buscar las respuestas prácticas, ¿no? Hay como un abordaje como que se intenta llevar como a políticas públicas pragmáticas, ¿no? Pues tiene que haber más iluminación, tiene que, ¿no? Digo, que a mí cada vez me interesa menos esa dimensión. Entonces, por saber un poco sabiendo que esta etiqueta es compartida, pero que no todas leemos lo mismo, ¿qué estáis leyendo vosotras o a qué le estáis dando valor en esta? Es complejo. Bueno, sí, está bueno. Sí, en principio que es un proceso, que no es de ahora y para siempre, no es una definición de cómo queremos que sea la ciudad, incluso no sabemos, pero sí que estamos transitando en principio en develar lo que estaba naturalizado, que los espacios no son neutrales, que no es una casualidad que hayamos estado invisibilizadas, que tengamos miedo de caminar, no es algo casual, ni natural, ni neutral, sino en principio que hay un patriarcado que ha establecido unos valores sobre las cosas que hay que desmontar. O sea que hay primero un trabajo que tenemos que hacer incluso sobre nosotras mismas, que es de construirnos a nosotras mismas. Lo que aprendimos tenemos que revisar. Hay que revisarlo todo, dice Marlene Guayar, una activista trans argentina. Hay que revisarlo todo y hay que, dice Saida Mushi, dudar de nuestra mano que proyecta, porque nosotras mismas fuimos educadas por el patriarcado. Entonces hay un primer ejercicio que es ese, en el que estamos trabajando. Y que estamos trabajando colectivamente y que nos vamos contando y que nos vamos avisando y que vamos aprendiendo, nos vamos nutriendo de todos lados. Y después, sin duda, también hay que proponer, hay que hacer una apuesta. Eso es lo que está por hacerse. En principio hay que pensar proyectos, no dejar y decir que solamente es una crítica en algún punto. Tiene que ser propositiva, ¿no? Entonces, en principio, lo que alentamos es a que tiene que ser colectiva, tiene que ser colaborativa, tiene que ser transdisciplinar, que no hay un saber único de las cosas. Otra vez no vamos a decir, bueno, el saber son de las feministas. No, tenemos que encontrarnos a debatir cómo debiera ser e ir a lo transdisciplinar, a lo indisciplinar y a múltiples saberes, desde dónde vamos a aprender. Eso también vamos a ir a eso, por un lado colectivo.